¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Días de Campo. Hoy nuevamente por Skype. Nos acompañan dos amigos. A uno de ustedes ya lo conocen, es Julio Gutiérrez, donde fue hace muchos años dueño de Canal 4 acá en Necochea. Y otro amigo que está en Nueva York, que es César Báez. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo les va a los dos? Julio, me gustaría que lo presentes a César. Así empezamos la introducción y comenzamos con la nota. ¿Qué te parece? Gracias, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a vos y a la audiencia? Estamos con César. César es un amigo, como vos dijiste, de muchos años y larga trayectoria en inversiones en Argentina. Es licenciado en Economía y fue uno de los principales inversores en la década del 90 en Argentina, con inversiones con el grupo Hicks Muse Titan Furs en aquel momento. Director de Telefe, Radio Continental, el Cablevisión, el Citicorp Equity Investment, además de múltiples inversiones en Latinoamérica y, como digo, con una larga trayectoria en Argentina y también una experiencia muy importante en Estados Unidos con la creación de su propio fondo, con la reestructuración del fondo de pensión del estado de New Jersey y actualmente César se desempeña en empresas que cotizan en el mercado público en Estados Unidos y asesora a un grupo importante que tiene una inversión bastante grande en el sector farmacéutico en Argentina. Así que te dejo con él. César es un hombre de mucha experiencia y de experiencia a nivel del mercado argentino. No, César, un gusto, después de muchos años que no nos vemos. Si no me equivoco, creo que fue en el 2005, 2004 que nos vimos en Buenos Aires la última vez. Parece. Puede ser, por esa fecha fue. Bueno, ustedes en Nueva York realmente están teniendo desbordes importantes, ¿no es cierto? Sumado a la pandemia que han tenido, se agregan toda la problemática con los Casa Negra, digamos, ustedes están viendo ahora los desbordes, como decía, son importantes. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el conjunto de cosas? También incide también el tema de los desocupados, que hay mucha cantidad, decían de 40 millones, pero aparentemente son menos de los desocupados en este momento, ¿no? Sí, bueno, acá se han cruzado varios temas. Estamos plenamente en una recesión, que es definida cuando tienes la baja de la economía en dos cuartos. Estamos en una recesión y encima de eso le pones una pandemia y también las manifestaciones justificadas que hay hoy día. Lo más importante que está pasando hoy día también es un tema político. Como ya ustedes saben, tenemos elecciones en noviembre, entonces tienes ahí cuatro temas que son sumamente importantes y dominan las noticias hoy. Sí, ustedes venían de muchos años de crecimiento y obviamente esta pandemia puso en jaque a la economía americana. ¿Vos ves una pronta mejoría, una recuperación rápida de la economía de Estados Unidos? La recuperación la veo como casi como si fuera algo lento. Es decir, hay que esperar que no cabe duda que va a crecer la economía. Porque estamos en una situación muy baja. Pero todo depende de la actitud del consumidor y si el consumidor regresa o la velocidad del regreso a las actividades económicas. Entonces yo por eso pienso que esto se va a tomar digamos, año y medio para volver a lo normal, que es una economía creciente, que es una economía grande, fuerte, y que tiene pues
la fortaleza para volver a hacer lo que era antes de la pandemia. Entonces, hasta que no haya una vacuna o un tratamiento claro, no creo que el consumidor regresa a lo que era antes. César, pero vos no crees que, bueno, lo que estás hablando, pero eso se reafirma también en un sistema financiero muy desarrollado, porque las alternativas financieras que tiene la sociedad norteamericana es altamente desarrollada, ¿no es cierto? Cierto. No hay duda de que por el tamaño de la economía y lo sofisticado que es el mercado de capitales acá, las actividades del Banco Central nos da, tenemos una economía muy fuerte. Los mercados, las tasas de intereses están bajas, cosa que hay más liquidez en el mercado, entonces nos da mucho espacio para ser flexible, que es algo que tenemos en las economías desarrolladas, y es algo que realmente, por ejemplo, en la Argentina no tienen ese espacio para poder moverse tanto como lo tenemos acá. ¿De cuánto es la desocupación real de personas ahí en Estados Unidos? Porque hablan de 40 millones, dicen que es menos, no sé cómo lo ves vos. Bueno, ese es, a lo que tú te refieres, Fari, es el índice oficial. También existe existe el desempleo y existe también el subdesempleo, y también existe una economía, digamos, negra, en el sentido de que son participantes en la economía que no están declarados, y eso apunta mucho a los emigrantes. Yo diría que antes de la pandemia teníamos un porcentaje de desempleo de un 3,5, digamos. Yo creo que terminamos este mes con alrededor de 20, 21 o 22% de desempleo. Que es una cifra grande, pero va a ir bajando todos los meses mientras las economías en los diferentes estados se van liberalizando. Esa gente que no está declarada, ¿cuánto le asigna el gobierno por mes? ¿En ingresos? Sí. No, en asistencia. Asistencia. Por ahora la asistencia mayor ha sido a nivel de salud. Por ejemplo, si te quieres hacer una prueba sobre el virus, puedes ir a cualquier centro de pruebas y lo único que tienes que hacer es llegar. No tienes que mostrar ningunos papeles de identidad ni nada. O sea, un emigrante indocumentado puede entrar a un centro de pruebas y probarse si tiene el virus o no. Julio, vos tenías algo para preguntarle también. No, creo que estás al borde de una pausa. Bueno, mandá la pausa entonces, ¿eh? Vamos a la pausa. Muy bien, ya volvemos entonces. Automóvil Club Argentino. Desde 1904 al servicio del cliente. Sucursal Necochea, Avenida 59, esquina 48. Porque siempre es mejor ser socio. Uskudun Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota, Avenida 59 y calle 22. Terminal Quequén,
acompañando el crecimiento de Puerto Quequén. La nueva red Action Energy Agro llegó al campo. Contamos con un servicio de distribución para llevar combustibles y lubricantes de la más alta calidad directamente a tus instalaciones. Además, ofrecemos el servicio de canje de granos y operamos con las mejores tarjetas del agro. Con Action Energy Agro, vos y tu campo rinden más. Costa Austral, Avenida Circunvalación número 921. Rizobacter presenta un nuevo concepto en adyuvantes. Rizospray Integrum. Suma eficiencia para graminicidas. Otra innovación de Rizobacter. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Nuevo Yaris. Crea tu momento. Seguimos este segundo bloque con César Báez y Julio Gutiérrez. Volviendo, César, al tema anterior, para que quede claro a nuestra audiencia, además de la gente no declarada, además de la asistencia de salud, ¿qué dinero recibe por mes esa gente que decía? Bueno, mucho depende de la situación de empleos que tengas. Si es algo legal, donde tienes un empleo legal, la asistencia puede llegar hasta los $3,200 por persona, que le da mucho espacio para pagar sus viviendas y gastos de vida, de consumos. Además de eso, hay mucha asistencia gratis a nivel de consumos de comida y de medicina que puede accesar un indocumentado. Bien, una pregunta que te quería hacer. Argentina, vos sabés que, bueno, estás ajeno a lo que está pasando, le va a costar mucho más salir que Estados Unidos, que es una economía próspera. ¿Cómo ves las futuras inversiones de Estados Unidos en Argentina, ya que los activos aquí en dólares han bajado muchísimo? Sí, desde el punto de vista de un inversor, yo creo que el inversor va a ser un poco menos agresivo, en el sentido de que primero en este mercado hay mucha liquidez. Por eso ves que a pesar de las malas noticias económicas, la bolsa sigue subiendo. A pesar de que la bolsa no tiene mucho que ver con lo que esté pasando en los diferentes pueblos y en el consumidor. Pero la bolsa lo que marca es un índice de confianza. Más que nada, eso es lo que va a faltar en muchos países, en Latinoamérica. Sufriendo antes de la pandemia de una crisis de confianza, le agregas la pandemia y le agregas la incertidumbre, entonces me parece que van a haber muchos sectores que no van a atraer inversión, pero también sí van a haber algunos sectores, por ejemplo en el sector agropecuario. A mí sí me parece que puede haber mucho interés. Acá hay una escasez hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, de carne. Y además de eso, la Argentina también tiene muchas reservas en minería
sobre todo en minerías de productos muy especiales, como sería el litio, que es algo que hay una escasez a nivel Estados Unidos, y tenemos que salir al mercado a comprar litio. Y tú mezclas esa demanda con la demanda que va a haber en el futuro de litio, automóviles eléctricos, etcétera. Va a ser algo que puede ser muy interesante, por ejemplo, en la zona de Jujuy, donde hay muchas minas de litio. Y además de eso, la Argentina es un país agricultor que exporta mucho consumo de comidas, entonces ahí se puede beneficiar, pero en el tema de industrial, turismo, medios, yo creo que va a ser un poco difícil. Y sobre todo también lo que le hace falta a la Argentina, como muchos países en Latinoamérica, es un mercado de capitales desarrollado, donde el empresario puede accesar financiamiento para desarrollar sus propias compañías. Y de eso se viene hablando 30, 40 años y nunca ha pasado. Y bueno, cada vez que hay una crisis, ese es el primer defecto que un inversionista se encuentra. César, cuando vos estás hablando de la potencialidad, las posibles inversiones que podrían llegar a Argentina, o los sectores que podrían tener inversiones en esta crisis, ¿vos crees que es importante que se arregle la deuda externa de Argentina y que Argentina no entre en default y solucione ese problema para darle confianza al inversor externo? Sí, Julio, a mí me parece que tener el inversor, más que nada, porque en un mundo global se hace una comparación de las empresas, ¿no? Y tú puedes tomar una empresa de medios en la Argentina, compararla con una empresa de medios en Estados Unidos y hacer los ajustes que tienes que hacer por tamaños de mercado, tamaños de demanda, etcétera. Pero esa es una evaluación que se puede hacer muy fácilmente. Pero al final del día, lo que tiene que haber es confianza en la economía y confianza en el liderazgo político, económico, que hoy día yo diría no existe en la Argentina. El liderazgo económico y la renegociación tiene que pasar, porque si no pasa, el inversionista extranjero no va a tener la suficiente confianza para poner en riesgo su capital. O sea, el capital va a donde es más eficiente ir. Y bueno, ahí tienes un conflicto. César, y más allá de la eficiencia y y a veces de la falta de seguridad jurídica, el capital también va a países africanos donde la inseguridad es total. Sí, pero ya ves que va poco capital en comparación, y además de eso es un capital que busca una tasa de retorno mucho más alto que lo que buscaría en un país más o menos desarrollado. Otro ejemplo es Brasil. No, Brasil es una economía grande, una economía que puede absorber inversiones y lo ha hecho en el pasado, pero hay tanta incertidumbre política y económica que va a ser muy difícil para Brasil atraer capital extranjero. Sí, siempre va a haber un capital de riesgo que va a querer tomar ventaja de la deslocalización que hay, pero el verdadero capital que hace una economía crecer
necesita saber que hay transparencia. Bien, vamos a ir a un corte y terminamos el último bloque, así que ya volvemos. Agromás, distribuidor oficial DuPont, Rizobacter, Nufarm, Insuagro, Midera y FMC. Brindamos asesoramiento y amplios planes de financiación. Más seguro para las personas, más amigable con el ambiente. Así es el nuevo insecticida Coragen. Así es el nuevo modo de acción que hoy presenta DuPont. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, Avenida 59, número 3200, teléfono 43 2895. Enrique Vallacasal, Sociedad Anónima, teléfono 49 9111, Estación Pierre. No es casualidad la B de volar, la B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad, B de volver a superarnos, de vara alta, de vamos, de volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Delegación Necochea. Bueno, y continuamos este último bloque. César, todo esto que está pasando en Estados Unidos realmente, faltando poco para las elecciones, que si no me equivoco son en el mes de noviembre, ¿cómo está Trump hoy en las encuestas con el principal, digamos, rival, que es el Partido Demócrata, ¿no? Que es, si no me equivoco, es Biden? Bueno, hoy día, desde ayer, Trump había bajado a entre el 10 y el 14% en las encuestas. O sea que Biden le lleva una ventaja entre 10 y 14 puntos. Entonces, viendo hacia el futuro, la situación económica, la situación pandémica, la situación social y francamente las tonterías que hace este presidente, me parece, bueno, hoy día si tuviera las elecciones perdería, y a mí me parece que va a perder. Y eso creo que en algunos aspectos va a ser bueno, porque va a traer un poco más de confianza política al tema económico. Ahora, César, en este nuevo, bueno, lo que ha pasado con la pandemia que ha afectado las economías, se habla de China como un potencial ganador en la economía mundial, con una alianza fundamentalmente con Rusia, y todavía una incógnita sobre Estados Unidos, cómo va a emerger nuevamente de esta crisis. ¿Vos cómo ves la situación China-Estados Unidos, que ha afectado inclusive la relación mundial comercial? O sea, nos ha afectado a todo el mundo, nos ha, diría, perjudicado a todos. ¿Cómo ves esa relación? ¿Hay posibilidades que a corto plazo se llegue a una solución final? Yo creo que Trump va a hacer todo lo posible para que se llegue a una solución. El tratado de comercio es algo que él tiene en su vista,
y es algo que antes de la pandemia estaba usando como un ejemplo de su liderazgo a nivel internacional. Entonces yo creo que no va a pasar mucho dentro junio a noviembre. Yo creo que después de las elecciones, por ejemplo, si gana Biden, entonces volvemos a lo que era los Estados Unidos antes, donde los aliados podían tener confianza en su liderazgo y los chinos y los rusos se van a dar cuenta de que volvemos a lo que era antes, una relación más o menos conflictiva. Por ahora, lo que yo veo a nivel internacional es que los chinos muy agresivamente están tratando de tomar ventaja. No creo que van a tener mucho éxito porque hay vuelvo a la palabra clave, que es mucha desconfianza de las promesas que hacen y las promesas que cumplen en diferentes países. Los chinos sí tienen una estrategia a largo plazo y tienen una estrategia de tomar control de muchos recursos estratégicos, minería, energía, alimentos. Entonces, después de las elecciones, yo creo que el mundo vuelve a un paso normal y los chinos vuelven a ser, no cabe duda que van a ser algo importante en la economía global, pero también creo que volvemos a ser un poco más normal. Lo que pero ha eso, traído... César, perdóname que te corte, eso estás planteándolo si gana Biden, pero ¿y si gana Trump? Si gana Trump, yo creo que entramos en 2 años más o menos estable, en el sentido de que Trump lo que va a tratar de hacer es cumplir con sus promesas, y si gana Trump, vamos a seguir teniendo conflictos, pero al mismo tiempo no nos olvidemos que Trump es una persona, es un empresario de negocios donde usa amenazas para llegar a sus objetivos, y de esa manera es que ha estado conduciendo la economía. Bien, la verdad que ha sido muy claro con todo este concepto, César. Y bueno, me gustaría, para ir terminando y cerrando el programa, que bueno, Julio tenía una pregunta más para hacerte y ya nos vamos despidiendo de este lindo programa que hemos hecho. Así que, Julio, no sé si... Sí, no, finalmente o sea, si César cree que Estados Unidos ha abandonado un poco Latinoamérica en términos general, geopolíticamente, para concentrarse mucho en Asia y Europa, si él cree que va a haber yo diría una atención mayor hacia Latinoamérica, o va a continuar prácticamente con una relación indiferente como es hasta ahora. Sí, vuelvo a la respuesta de antes. 2 diferentes escenarios. Si gana Trump, vas a tener un escenario muy impredecible. Si gana Biden, volvemos a más o menos a lo normal, donde hay un reconocimiento de que Latinoamérica es una región geopolíticamente muy importante para Estados Unidos, y volvemos también a los tratados libre de comercio, que hoy día, por ejemplo, el tratado de libre de comercio con los países asiáticos hubiese sido muy bueno tener, que lo rompió Trump, hubiese sido muy bueno tener para enfrentar a China, por ejemplo, porque si tienes
los países asiáticos unidos a los Estados Unidos es una negociación. Si no están, es otra negociación. Entonces, mucho depende de la situación política que podemos llegar a tener en fines de este año. Bueno, ha sido realmente un programa, como dije, muy lindo. Les agradezco a los dos. Gracias, César. Gracias, Julio. Así que esperemos dentro de un mes y medio volver a encontrarnos con César y bueno, tener un poco más definido a ver qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos. Así que un abrazo grande, César. Chao. Y Julio, gracias, Alfredo, gracias. Muchas gracias, Alfredo, y un saludo a la gente. Julio en Lincoln, César en Nueva York, yo acá en Necochea, así que nos despedimos de este programa hasta la semana que viene. Muchas gracias, que tengan todos un buen fin de semana.